Hola, un saludo a todos. Bueno, vamos a empezar con este módulo 2. Entonces, el índice o lo que vamos a ver en este módulo 2 es una breve introducción a la estadística. Vamos a ver unas pautas para la realización de una base de datos y vamos a ver los diversos tipos de variables con los que solemos trabajar en bioestadística. Y luego, por otra parte, ya en la parte práctica, vamos a ver cómo importar una base de datos en Excel que tenemos, AR Commander. Vamos a ver cómo se etiquetan las variables y vamos a ver cómo se guarda esta base de datos que hemos trabajado ya, que hemos etiquetado en formato R para no tener que volverlo a hacer. Como ya sabéis, normalmente nosotros, o en bioestadística, se parte de una población. En esta población hay una serie de parámetros, como puede ser la media y la desviación típica, es decir, podríamos hablar de la altura media de la población de Canarias, o de la desviación típica de la población de Canarias, o el peso medio de los habitantes de Canarias, etcétera, ¿de acuerdo? Pero como sabéis, trabajar o obtener la información de toda la población es muy difícil por un tema de recursos simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mediante un muestreo, que es una técnica para la reselección de una muestra representativa muy importante de la población, vamos a obtener una muestra. Es decir, lo ideal es que esta muestra sea representativa de la población, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros de esta muestra vamos a realizar lo que se llama estadística descriptiva, que simplemente son los números que resumen la información contenida en los datos de dicha muestra. La información que hemos obtenido en esta muestra se llaman estadísticos, es decir, nosotros hemos obtenido una media de la muestra o una desviación típica de la altura de la muestra. En la población, los parámetros se representan con letras del alfabeto griego, la media con mu y la desviación típica con sigma, mientras que en la muestra los estadísticos se representan con letras del alfabeto romano, pues la media con una X con una rayita y la desviación típica con una S. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer estadística inferencial, es decir, vamos a intentar extrapolar los datos de la muestra, llevarlos a la población, y de esta forma vamos a intentar obtener conclusiones de la población, pero sin necesidad de haber analizado a toda la población, lo cual hemos dicho ya que es muy complicado, por no decir imposible. Entonces, esta parte es lo que se llama estadística inferencial, que consiste en extrapolar los datos obtenidos en una muestra a la población. En resumidas cuentas, podemos decir que la bioestadística se divide en dos grupos. Por una parte, la bioestadística descriptiva, que simplemente describe y sintetiza mediante índices estadísticos, que lo veremos en el módulo 3, y métodos gráficos, que lo veremos en el módulo 4. Y luego tenemos la bioestadística analítica, que lo veremos a partir del módulo 5, que pretende demostrar asociaciones entre las características observadas. Vamos a ver contrastes de hipótesis e intervalos de confianza, que tal y como ya he dicho, lo veremos a partir del módulo 5. A continuación vamos a explicar un poco los procesos o las etapas de la investigación científica. Desde un punto de vista teórico, lo primero que deberíamos hacer es plantear o formular una hipótesis, ¿de acuerdo? Es plantear una pregunta de investigación. Dicha pregunta de investigación tiene que ser contrastable mediante datos, ¿de acuerdo? Contrastable empíricamente frente a datos. Si es algo que no podemos medir, pues va a ser complicado, va a ser mucho más complicado realizar o poder demostrar nuestra hipótesis de trabajo. A continuación tenemos que elaborar un plan de investigación, pues a lo mejor definir los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, cuál es la población diana, el tamaño de la muestra, etcétera. También aquí a lo mejor tendríamos que definir qué variables son las que queremos estudiar para responder a nuestra pregunta de investigación, a nuestra hipótesis de trabajo. Luego tenemos el diseño, que es la estrategia de recogida de datos, pues si a lo mejor vamos a realizar un estudio de casos y controles, un estudio de cohortes, un ensayo clínico, etc. Entonces, una vez ya que tenemos los datos, pasamos a lo que sería la parte bioestadística. Es decir, vamos a realizar tratamientos estadísticos de dichos datos, en los cuales vamos a realizar contrastes de hipótesis, donde vamos a obtener un p-valor o vamos a obtener unos intervalos de confianza. Entonces, en función de estos p-valores o estos intervalos de confianza, vamos a obtener unas conclusiones o vamos a hacer una generalización de resultados. Y en función de estas conclusiones, volvemos otra vez al inicio y nos volveríamos a formular otra pregunta de investigación, otra hipótesis de trabajo, ¿de acuerdo? Y volveríamos a empezar. Entonces, esto sería un bucle que nunca acaba.
Vamos a explicar a continuación los tipos de variables con las que solemos trabajar en bioestadística. Por una parte tenemos las variables cualitativas, que son aquellas que expresan un atributo o característica no numérica de los elementos, como puede ser género, nacionalidad, color de ojos, etc. Estas variables se pueden dividir en nominales, son aquellas que sus valores no se pueden ordenar, como tipo de cáncer, color de ojos, etc. Y a su vez las podemos clasificar en dicotómicas o binarias si únicamente tenemos dos posibilidades, sano o enfermo, hombre o mujer, o policotómicas si tienen más de dos posibilidades. Luego también tenemos aquellas variables ordinales, que son aquellas variables cuyos valores sí se pueden ordenar, como puede ser nivel de estudios o grado de satisfacción, grado de dolor, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, por otra parte, las variables cuantitativas, las variables numéricas. Es aquellas que se pueden expresar numéricamente, edad, peso, número de hijos, etcétera. También las podemos dividir en dos grupos, aquellas discretas, que presentan un número limitado de valores, suelen ser números enteros, es decir, sin decimales, y no tiene sentido un valor intermedio entre dos consecutivos. Si hablamos, por ejemplo, del número de hijos de una familia, tenemos 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, no tiene sentido que digamos que tenemos 1 hijo y medio o que tenemos 2 hijos y medio. Luego tenemos aquellas variables continuas que presentan un número ilimitado de valores, donde no son frecuentes las repeticiones, como el peso y la altura. Y aquí sí es posible encontrar un valor intermedio entre dos cualesquiera. Si yo tengo una persona que mide 1,70 y 1,71, yo puedo encontrar una persona que mida 1,70,5, ¿de acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, las variables las distinguimos en dos grupos, las cualitativas o categóricas, que a su vez se dividen en nominales, no hay orden, no las podemos ordenar, u ordinales, aquellas que sí tienen un orden, o las cuantitativas o numéricas, que también tienen dos grupos, que serían discretas, serían números enteros, o las continuas, las que toman infinitos valores. Esto es importante porque en función del tipo de variable que tengamos, habrá que utilizar un test estadístico u otro para realizar los contrastes de hipótesis, que esto, como hemos dicho, lo vamos a ver a partir del punto 5. A modo de resumen, podemos decir que cuando tengamos dos variables cualitativas, pues utilizaremos el test chi cuadrado o el test exacto de Fisher para realizar el contraste de hipótesis. Si tenemos dos variables cuantitativas, pues realizaremos o calcularemos el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman. Y si tenemos una variable cuantitativa y una dicotómica, pues utilizaremos la T de Student. A continuación vamos a dar unas pautas para elaborar una base de datos. Una base de datos la podemos realizar en multitud de formatos, ¿no? En Excel, en una hoja cal, en un Access, que podemos crear un formulario que puede ser muy práctico si va a haber mucha gente manipulando la base de datos o es una base de datos complicada. Podemos utilizar el SPSS, FileMaker, etc. Pero lo importante no es el formato, ¿de acuerdo? Es el contenido. Nosotros podemos tener un formulario muy bonito, pero si la base de datos está mal rellenada, pues no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer es introducir los nombres de las variables en la primera fila. Si estamos hablando sobre todo con este local, vamos a introducir estos nombres en la primera fila. No vamos a utilizar dos filas o más. Vamos a utilizar nombres cortos, sin espacios y sin acentos. Y luego vamos a introducir todas las variables de forma numérica, es decir, aquellas que sean cuantitativas, pues las dejamos como cuantitativas, pero aquellas que sean cualitativas, como puede ser pues, género, las vamos a introducir de forma numérica. Pues por ejemplo, el 0 vamos a poner para el hombre y el 1 a la mujer. Si hubiese gran diferencia entre la frecuencia de hombres y mujeres, es decir, si tenemos por ejemplo que hay 300 hombres y 25 mujeres, pues aquella categoría que tenga más datos, que tenga mayor frecuencia, es la que vamos a poner con el valor 0. Si más o menos las frecuencias son iguales, nos da lo mismo poner el 0 con el hombre que el 0 con la mujer y viceversa. Por ejemplo, fumar, si tenemos un orden como puede ser no fumar es fumador o fumador, vamos a poner lo menos malo con el 0 y vamos a ir de mejor a peor. Es decir, 0 no fumador, 1 es fumador y 2 fumador. Tipo de cáncer no tiene ningún orden, nos da un poco igual y lo único que podemos hacer es aquella que tenga mayor frecuencia, que sea más común, le podemos poner el valor 0. ¿Esto por qué es? Vamos a poner un ejemplo por qué yo recomiendo recodificarlo de forma numérica. La palabra sí
por ejemplo, si hablamos de diabetes o hablamos de exitus, lo podemos codificar de 6 formas. Mayúsculas con acento, mayúsculas sin acento, minúsculas con acento, etc. Entonces, si cada uno en la base de datos lo escribe de una forma distinta, luego a la hora de analizar, pues va a ser más complicado y habría que recodificar la base de datos. Si se pone el 0 con un no y el 1 con un sí, este problema lo tenemos resuelto, ¿de acuerdo? En relación a los valores perdidos, siempre es muy difícil encontrar bases de datos con todos los datos completados. Entonces es lógico que hay veces que haya datos de los pacientes que no se hayan podido recodificar. Entonces yo recomiendo dejar las celdas vacías. Otra opción que se puede hacer es definir un valor imposible para la variable en cuestión. Si hablamos, por ejemplo, de número de hijos, pues poner 9.999, que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido en relación a tener 9.999 hijos, ¿de acuerdo? En relación a las fechas, pues evidentemente poner todas las fechas en el mismo formato. Pues por ejemplo, día, mes, año, que es lo más común para nosotros. Y luego, por último, poner todos los datos en una única hoja. Si estamos con el Excel o con el Cal, ya sabéis que tenemos diversas hojas. Entonces, lo que no vamos a hacer es poner una hoja para los fumadores y otra hoja para los que no fuman. Lo único que vamos a hacer es ponerlo todo en una única hoja y crear una variable que sea fumar, donde pondremos que no fuma o que sí fuma. Y luego también, este aspecto cada vez está teniendo más relevancia, que en la medida de lo posible, o casi ya de forma obligatoria, las bases de datos tienen que ser anónimas y disociadas. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a crear una columna que sea ID, que simplemente sea un número secuencial, 1, primer paciente, segundo paciente, tercer paciente, etc. Y el número de historia clínica. En la medida de lo posible ya vamos a intentar evitar poner nombres, apellidos, teléfonos, direcciones, etc. Y luego, cuando esta base de datos la vamos a enviar fuera de nuestro servicio, a lo mejor cuando se la enviamos al bioestadístico para que la analice, entonces lo único que vamos a hacer es una copia de la base de datos original donde vamos a eliminar la columna historia clínica, de tal forma que nadie sea capaz de identificar a ningún paciente. Si hay alguna duda respecto a algún dato, con la columna ID, el bioestadístico le comunica al médico que en el ID no tiene informada la edad, el médico consulta el ID, obtiene la historia clínica y de esa forma ya puede identificar al paciente y ya puede buscar su edad o el dato que falte, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros cuando queremos crear una base de datos, lo primero que tenemos que pensar es para qué queremos esa base de datos, es decir, cuáles van a ser nuestras preguntas, nuestras hipótesis de trabajo, qué queremos demostrar. Entonces, ¿qué variables nos interesan para comprobar dichas hipótesis? Es decir, en función de nuestras preguntas de investigación, nosotros tendremos que definir qué variables queremos o qué variables vamos a necesitar. Hay veces que nos encontramos con bases de datos que tienen muchas variables, pues a lo mejor 100, 200, 250, y luego simplemente, únicamente se utilizan 15 variables de esa base de datos. Entonces, la cuestión es optimizar los recursos. No vamos a estar cogiendo 200 variables de cada paciente cuando luego únicamente vamos a utilizar 15, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengamos hecha la formulación de la hipótesis o nuestra pregunta de investigación, vamos a pensar qué variables necesitamos para demostrar lo que queremos. Bueno, esta es la base de datos, como veis, que está en formato Excel, con la que vamos a trabajar. Entonces, tenemos la columna ID, que ya hemos comentado, que va a ser una columna identificativa, nada más. Luego tenemos unas variables numéricas, edad, peso en kilos, talla en centímetros, índice de masa corporal, que ya está calculado, pero lo volveremos a calcular nosotros, triglicéridos, hemoglobina, creatinina. Estas son hasta aquí numéricas. Y luego estas son las cualitativas, ¿de acuerdo? Que las hemos codificado con ceros y unos. Por ejemplo, género, hemos dicho que el 0 es el hombre y el 1 la mujer. Dislipemia va a ser el 1 que sí tiene dislipemia, el 0 que no tiene. Y lo mismo con fumador, diabetes, exitus. El 1 va a ser que sí tienen el evento, y el 0 va a ser que no. Estas son las variables cuantitativas y las cualitativas, las variables que vamos a etiquetar. Nosotros en la base de datos nos hemos encontrado con un 0 y un 1, y luego posteriormente nosotros vamos a decir quién es quién. Vamos a decir que el 0 es el hombre y el 1 es la mujer. Vamos a decir para el resto de variables, como puede ser dislipemia, que el 0 es el no y el 1 es el sí. Otro cálculo que vamos a hacer luego es, vamos a dicotomizar la variable edad. Vamos a coger los que sean
menores o iguales de 60 por una parte, pues por ejemplo el grupo de los jóvenes, y a partir de 60 el grupo de los mayores. Para esto vamos a utilizar los prefijos de low, de lower, bajo, o high, de higher, de alto en inglés, ¿de acuerdo? Entonces nos tenemos que quedar con low, con la L y con la O, y con la H y con la I, porque luego lo vamos a utilizar. Vamos a calcular el índice de masa corporal con el peso, que está en kilogramos, y la talla. La talla la tenemos en centímetros, entonces por una parte tendremos que calcular una talla en metros y luego la tendremos que elevar al cuadrado. Para elevar al cuadrado vamos a tener que seleccionar o teclear al mismo tiempo la tecla Shift y la tecla sombrerito esta que está al lado de la P. Entonces al mismo tiempo, las pulsaremos al mismo tiempo, y aunque cuando lo hayamos pulsado no se va a ver el sombrerito, luego a continuación vamos a pulsar el 2 que está elevado al cuadrado y ya veremos todo. Entonces vamos a cargar la base de datos y a realizar estas codificaciones y cálculos. Por lo tanto, vamos a ello. Venga, vamos, manos a la obra. Hola, bienvenidos a todos a esta segunda parte del módulo 2, donde vamos a empezar ya a hacer cositas con el RCommander. Vamos en este caso, a recodificar unas variables y a calcular alguna variable nueva, como puede ser el índice de masa corporal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es anclar a la barra de tareas el programa RCommander. Ya veis que aquí no tengo el icono de RCommander, entonces lo que vamos a hacer, yo voy a inicio. Posiblemente vosotros en el programa de agregadas recientemente por aquí tengáis el RCommander. Yo, como ya lo tengo instalado, me voy a la letra R, RStudio, pincho con el botón derecho y voy a más y a anclar a la barra de tareas. Pues ya veis que ya le tengo aquí. A continuación lo que vamos a hacer es echar un vistacillo a la base de datos que tenemos. Bueno, como veis tenemos un Excel importante. Los datos, nuestra base de datos está ubicada en la hoja 1. Ya veis que la hoja 2 y la hoja 3 están vacías, ¿de acuerdo? Está en la hoja 1. Esto va a ser importante para luego. Tenemos una columna ID, que es paciente 1, paciente 2, paciente 3, que de esta forma, sin tener el número de historia clínica o más datos, garantizamos el anonimato de la base de datos. Tenemos las variables numéricas, como puede ser la edad, el peso, la talla en centímetros, que luego la vamos a convertir en metros, índice de masa corporal, triglicéridos, hemoglobina y creatinina. Y luego, de forma numérica, pero aunque la vamos a tener que recodificar, la vamos a tener que convertir en factor. Tenemos el género, dislipemia, fumador, diabetes y exitus. Género, decíamos que el 0 va a ser el hombre y el 1 la mujer, y con el resto de variables, el 0 es que no y el 1 es que sí. Bueno, pues vamos a cargar esta hoja Excel en el programa RCommander. Cerramos. Arranco el programa RStudio. Y una vez que tengo el programa RStudio, como ya hemos hecho en otras ocasiones, o hemos hecho antes, vamos a cargar los programas RCommander para activar el RCommander, ¿de acuerdo? Veis que aquí a continuación se me va a activar el RCommander. Ya se están cargando los programas, como podéis ver. Y ya se ha activado. Entonces ya tenemos aquí el programa RCommander. Como podéis ver, no hay ningún conjunto de datos activos, es decir, no tenemos ninguna base de datos cargada. Entonces lo primero que vamos a hacer es cargar nuestra base de datos Excel. Para ello vamos a datos, importar datos y desde un archivo de Excel. ¿De acuerdo? Datos, importar datos desde un archivo de Excel, porque en nuestro caso la base de datos está en un archivo de Excel. Ya veis que también que está con SPSS, SACS, Stata, que son otros programas estadísticos. Pinchamos en Excel. Bueno, introducir el nombre de conjunto de datos. ¿Cómo le vamos a llamar a nuestro archivo? En este caso, RCommander pone por defecto que dataset. Bueno, lo podemos dejar así o el nombre que queráis. Tenemos activado el nombre de las variables en la primera fila. Efectivamente, en nuestra hoja de cálculo Excel, los nombres de las variables estaban en la primera fila. Convertir variables de carácter en factores, lo podemos dejar activado. Y luego, también muy importante, que ya lo hemos dicho en la parte teórica, el indicador de datos ausentes lo dejamos como celdas vacías. ¿De acuerdo? Ponemos los datos vacíos, los datos perdidos se dejan como espacios vacíos. Vamos a aceptar. Y pues yo aquí cargo
la base de datos que se llama datos de entrada. Le voy a abrir. Lo que hemos dicho antes, importante, ¿dónde están nuestros datos en el Excel? Están en la hoja 1, en la hoja 2, en la 3. En la hoja 1, ¿verdad? Que habíamos dicho. Pues pincho hoja 1 y le doy OK. Entonces, esta es la sentencia que se ha ejecutado para cargar nuestra base de datos. Si yo me voy, minimizo esto y me voy a RStudio, veis que en la ventana inferior izquierda también se ha ejecutado lo mismo, ¿de acuerdo? Nos está diciendo que el conjunto de datos tiene 200 filas y 13 columnas. Pues ya tenemos nuestro fichero cargado, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya tenemos los datos cargados, vamos a ir a estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activos. Es decir, vamos a hacer como una estadística descriptiva muy simple de todas las bases de datos. Todavía no hemos codificado las variables género, dislipemia, etcétera, pero bueno, lo estoy haciendo adrede para que veáis lo que pasa. Entonces yo voy a estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activos, me dice que 13 variables, tengo que aceptar, y aquí aparentemente no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Pero si me voy a RStudio, veis que aquí en RStudio sí que está la estadística descriptiva, los resúmenes de las variables. Bueno, ID no tiene mucho sentido, la edad, el valor mínimo es 41, el primer cuartil, que os acordáis que decíamos que era el percentil 25, median es mediana, o sea la mediana es 65,50, la media es 65,22, tercer cuartil 73 y el máximo 86. ¿Qué pasa con las variables, por ejemplo, como género? Como no están codificadas, no hemos dicho que el 0 es un 1 y el hombre es la mujer, el programa lo interpreta como que es una variable numérica. Entonces el mínimo es 0, el primer cuartil 0, la mediana es 0, la media 0,47, el tercer cuartil 1 y el máximo es valor 1. ¿De acuerdo? Nada, ahora a continuación lo que vamos a hacer es recodificar estas variables para que ya en lugar de ser ceros y unos, pues sea hombre y mujer, o en estos casos de fumador, dislipemia, exitus, sea sí y no. Bueno, pues volvemos al programa RCommander. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es recodificar estas variables. Para ello nos vamos a datos, modificar variables del conjunto de datos activos y vamos a convertir variable numérica en factor. Aquí, por ejemplo, pues cogemos género y la pregunta que tenemos es si lo vamos a hacer en una variable nueva o en la misma variable. Género, por ejemplo, lo vamos a hacer en la misma variable. Entonces dejamos como está, género, asignar nombres a los niveles. Aquí no hacemos nada y le damos a aceptar. Nos dice que si queremos sobreescribir. Para género le vamos a decir que sí. Entonces el 0 estamos diciendo que es un hombre y el 1 es una mujer. Lo escribimos y le doy a aceptar. Y aquí ya lo he escrito. Si yo voy a visualizar conjunto de datos, pues ya veis que en género ya pone hombre y mujer. Y el resto de variables, dislipemia, fumador, sigue poniendo 0 y 1, ¿de acuerdo? Bueno, lo cierro y continuamos. A continuación vamos a recodificar el resto de variables, dislipemia, fumador, diabetes y exitus. Como son todas iguales, volvemos a datos, modificar variables del conjunto de datos activos, convertir variable numérica en factor. Entonces, ahora como la recodificación de dislipemia, fumador, diabetes y exitus son todas iguales, las vamos a hacer a la vez. Entonces, por ejemplo, selecciono dislipemia, con la tecla control selecciono también fumador, diabetes también y exitus. Serían estas 4 variables. Y aquí en prefijo lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, rec guión bajo, ¿de acuerdo? Así las variables nuevas se van a llamar rec guión bajo dislipemia, rec guión bajo diabetes, rec guión bajo exitus y rec guión bajo fumador. Le damos a aceptar. El 0, como son todas iguales, el 0 digo que no y el 1 digo que sí. Le damos a aceptar y
bueno, hasta aquí la sentencia, lo que el programa ha ejecutado, pero si yo voy a visualizar conjunto de datos, veis que tenemos género, hombre y mujer, y luego dislipemia tenemos el 1 y 0, pero como hemos dicho que queríamos crear unas variables nuevas, tenemos una variable que es rec dislipemia, que está aquí, que está con sí y no. Tenemos una variable que es rec fumador, no y sí. Ya veis que aquí fumador no, perdón, 0, aquí ha puesto el no. El 1, aquí ha puesto el sí. Con exitus lo mismo, 0, 0, 0, no, 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 sí, 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 sí. ¿De acuerdo? Entonces en este caso, género, solo tenemos una variable, y con el resto de variables, dislipemia, fumador, tenemos dos, de forma numérica o de forma factor codificada. ¿De acuerdo? Bueno, cerramos el conjunto de datos. Vamos a hacer a continuación lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a ver estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activo. Bueno, dice que hay 17 variables. Ya hemos hecho el summary. Voy a RStudio. Y si os fijáis, que vale, que para las variables numéricas siguen saliendo los mismos datos de antes, por ejemplo, para edad, para peso, pero si me voy a género, ya pone que tenemos 106 hombres y 94 mujeres. Para diabetes, como tenemos dos, ¿os acordáis? La forma numérica, que vale, se la sigue tratando como de forma numérica, pero la forma recodificada de la diabetes tenemos 132 y 76. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya las variables que hemos convertido, las trata de forma categórica. Por último, vamos a hacer algún pequeño cálculo para calcular el índice de masa corporal. Si os acordabais, nosotros teníamos que la talla la teníamos en centímetros, entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, convertirla, pasarla a metros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a datos, modificar variables del conjunto de datos activos y calcular una nueva variable. Entonces, lo que sería la talla, en centímetros, vamos a darle el nombre nuevo y yo voy a poner talla en metros. Y la expresión a calcular va a ser, pues, la talla en centímetros dividido entre 100. Recordar que hay que poner, bueno, como dice aquí, doble clic para enviar a la expresión. Lo voy a volver a borrar y hago doble clic. Entonces ya he llevado la variable, ya la he puesto aquí y divido entre 100, y esa nueva variable se va a llamar talla metros. Le doy a aceptar y bueno, ya lo he calculado. Voy a visualizar conjunto de datos. Veis que esta persona que mide 1,76, 176 centímetros, ahora mide 1,76, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación vamos a calcular el índice de masa corporal. Volvemos a datos, modificar variable del conjunto de datos, calcular una nueva variable. La nueva variable se va a llamar, por ejemplo, la vamos a llamar índice de masa corporal calculada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir al peso. Lo dividimos entre la talla en metros. Pero esta talla en metros tiene que estar elevada al cuadrado, ¿os acordáis? Entonces pincho la tecla Shift y la tecla sombrerito que está al lado de la P. Ya lo he hecho y no se ve nada, ¿de acuerdo? Pero yo a continuación le doy al 2 y ya veis que ya se han escrito las dos cosas. Entonces, cuando deis la tecla Shift y sombrerito, no se va a ver nada. Parece que no habéis hecho nada. Pero cuando dais al 2, van a salir las dos cosas, ¿de acuerdo? El sombrerito y el 2. Bueno, pues yo le doy a aceptar y ya se ha ejecutado. Voy a visualizar conjunto de datos. Y ya veis que tenemos aquí el índice de masa corporal calculado, 23,88,
23,88, 20,30, 20,30. Bueno, pues aparentemente lo hemos hecho bien. Bueno, otra cosa muy importante, nosotros ya hemos codificado nuestra base de datos. Ya hemos puesto género, que el 0 es un hombre, el 1 es una mujer, hemos puesto en exitus y resto de variables que el 0 es no y el 1 es sí. Entonces, para no tener que volver a hacer estos cálculos, lo que vamos a hacer es guardar esta base de datos en formato de R. Entonces, vamos a datos, conjunto de datos activos, y guardar el conjunto de datos activos. ¿De acuerdo? Datos, conjunto de datos activo, guardar el conjunto de datos activos. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, dataset, que es el nombre que le habíamos dado, y rdata, es decir, se va a guardar en un formato de R. Entonces yo le voy a guardar y ya está. Entonces me voy al directorio donde lo he guardado y ya tenéis aquí el fichero que acabamos de guardar, ya está en formato R. ¿Esto por qué lo hemos hecho? Porque va a ser mucho más cómodo. Imaginar que nosotros hemos terminado ya la sesión hemos terminado de trabajar con el R Commander por hoy. Ya nos vamos a casa a comer, a cenar o lo que sea. Entonces yo, por ejemplo, ¿vale? Cierro el programa, me dice salir, le digo que aceptar, guardar el archivo de instrucciones, le voy a decir que sí. Bueno, aquí en este mismo directorio lo voy a guardar. Guardar el fichero R Markdown. Nosotros de momento no vamos a trabajar con este fichero, con el Markdown, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a decir que no. Se ha cerrado. Llega el día siguiente y queremos seguir trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, pues volvemos a arrancar el programa RStudio y veis que no tenemos ningún archivo cargado. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a datos, cargar conjunto de datos, y vamos a cargar nuestro dataset. Entonces yo lo abro, visualizar conjunto de datos, y ya tenemos nuestro fichero cargado con las recodificaciones que habíamos hecho ayer. Entonces, por eso es importante guardar el conjunto de datos para no tener que volver a recodificar que el género, que el 0 es el hombre, el 1 es la mujer, no tener que volver a calcular el índice de masa corporal, etc. Bueno, pues con esto finaliza la segunda parte de este módulo 2. Ya en el siguiente módulo vamos a ver un poquito las estadísticas descriptivas de las variables, cómo calcularlas de otra forma, un poquito más profesional, por decirlo así, independientemente de este dato que hemos visto de estadísticos resúmenes, conjuntos de datos activos. Bueno, nos vemos en el siguiente módulo.